nombre es Stacy Esteves y estaré hablando sobre la presión en sólidos y fluidos. ¿Qué es la presión? Bueno, la presión se define como la fuerza por unidad de área que se aplica sobre una superficie. Tenemos dos ejemplos aquí que dice, ejemplo número 1, cuando se aplica una fuerza sobre la superficie de un objeto, la presión aumenta a medida que la fuerza se distribuye sobre una superficie más pequeña. De manera similar, si se reduce al área sobre la que se aplica una fuerza constante, la presión aumenta. Tenemos otro ejemplo, que es un ejemplo común, es la presión ejercida por un objeto en reposo sobre una superficie. Si se coloca un objeto pesado sobre una mesa, la fuerza que ejerce el objeto se distribuye sobre una superficie de la mesa. Cuanto más pequeña sea la superficie de contacto, mayor será la presión ejercida por el objeto sobre la mesa. Por lo tanto, si se coloca el mismo objeto sobre la superficie más pequeña, la presión ejercida será mayor. Aquí podemos ver un ejemplo de una persona dándole con un martillo a un objeto que aquí aplica fuerza donde mete el objeto a la pared. Y aquí vemos también un clavo, como él martilla el clavo. ¿Qué es el fluido? En la física, el fluido es una sustancia que se puede deformarse continuamente bajo la acción de una fuerza aplicada. Es decir, es una sustancia que se puede fluir. Los fluidos incluyen líquidos y gases y se caracterizan por su capacidad para adoptar la forma del recipiente que los contiene y por la facilidad con que se puede fluir y deformarse. Un ejemplo de fluido es el agua. El agua es un líquido que fluye y se adapta a la forma del recipiente que la contiene. Al verter el agua en un vaso, este adopta la forma del vaso y se adapta a su tamaño y forma. Además, el agua puede fluir libremente y es fácilmente deformable, lo que hace que el fluido, los gases como el aire, también los fluidos, ya que tienen las mismas propiedades de fluidez y de formalidad que los líquidos, perdón. Aquí podemos ver el fluido y la presión, la altura y el objeto de profundidad. Y aquí podemos ver la presión que se le aplica al fluido, a ambos fluidos. ¿Qué es la presión en sólidos y líquidos? La presión en sólidos se define como la fuerza de unidad de área que ejerce sobre la superficie del sólido. La presión en un sólido se distribuye uniformemente en todas las direcciones y depende de la fuerza aplicada del área de la superficie sobre la que aplica la fuerza. Por otro lado, la presión es un fluido de la fuerza por unidad de área que ejerce en cualquier punto de fluido debido a la fuerza gravitatorial y la presión ejercida por el propio fluido. En los fluidos, la presión no se distribuye uniformemente, sino que varía con la profundidad y la densidad del fluido. La presión en un fluido se transmite a lo largo del mismo, en todas las direcciones y caracteriza por una capacidad para transmitir la fuerza a través del fluido. En general, en pocas palabras, la presión en sólidos y fluidos se rige por las mismas leyes físicas como la ley Pascal, que establece que la presión aplicada en un fluido se transmite de manera uniforme a través del fluido, y la ley de Hooke, que establece que la relación entre la fuerza aplicada a un sólido y la deformación resultante. Sin embargo, las propiedades y el comportamiento de los sólidos y los fluidos son diferentes debido a las diferencias en su estructura molecular y su capacidad para fluir y deformar. Aquí tenemos ejemplos de la presión en sólidos. Al caminar sobre la nieve, el peso del cuerpo ejerce una fuerza sobre la superficie de la nieve, lo que aumenta la presión en la superficie del contacto.
Cuando se aplica una fuerza sobre un resorte, la presión en el resorte aumenta a medida de la fuerza se distribuye sobre una superficie más pequeña. Al apretar un objeto con las manos, la presión aumenta debido que la fuerza se distribuye sobre la superficie de contacto. Ejemplo de la presión en fluidos. La presión hidrostática en un tanque de agua aumenta con la profundidad debido al peso del agua que se encuentra encima de cada punto del fluido. La presión en un neumático de un vehículo aumenta cuando se infla con aire, lo que permite que el neumático soporte el peso del vehículo. En un submarino la presión del agua aumenta a medida que el submarino se sumerge a mayor profundidad, lo que requiere un diseño especial para soportar la presión y evitar que se rompa. Aquí podemos ver las fórmulas para la presión en un sólido donde P es la presión, la F es la fuerza aplicada y A es el área de superficie sobre la cual se aplica la fuerza. La unidad de medida de la presión es el Sistema Internacional de Unidades. PA es Pascal, que se define como la fuerza de Newton, que es N, por unidad de área de metro cuadrado. La fórmula para la presión en fluido es donde P es la presión, una P, la P que es de densidad del fluido, la G es la aceleración debido a la gravedad y H es la profundidad del fluido. La presión en el fluido aumenta con la profundidad y con la densidad del fluido. La unidad de medida de la presión en un fluido también es la de Pascal, que es PA. Ejercicio. Supongamos que tienes una caja de madera de 2 metros de largo y 1 de ancho, y 1 metro de ancho, y 1 metro de alto, y que estás colgando en un objeto de 500 newton en la superficie inferior. ¿Cuál es la presión ejercida por el objeto sobre la superficie inferior de la caja? Para calcular la presión ejercida por el objeto sobre una superficie inferior de la caja se utiliza la fórmula de la presión en sólido, que habíamos comentado de un principio, que era presión igual a fuerza sobre el área de superficie sobre aplicada la fuerza, donde la F es la fuerza aplicada y A es la área de la superficie donde se aplica la fuerza. En este caso, F es igual a 500 newton y A es igual al área de la base de la caja, que es 2 por 1, que es 2 metros al cuadrado. Entonces, la presión ejercida por el objeto sobre la superficie inferior de la caja es de 500 newtons sobre 2 metros al cuadrado, que eso nos da a nosotros 250 pascal. Por lo tanto, la presión ejercida por el objeto sobre la superficie inferior de la caja es de 250 pascal. ¿Cuál es la presión hidrostática en el fondo de un tanque de agua de 4 metros de profundidad? Para calcular la presión hidrostática en el fondo de un tanque de agua se utiliza la fórmula de la presión en fluidos, que viene siendo presión es igual a densidad por aceleración por profundidad de fluido, que en este caso supongamos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metros al cubo y la profundidad del tanque es de 4 metros. Entonces la presión hidrostática en el fondo del tanque es de 1000 kilogramos sobre metros al cubo por 9.8, que esa es la fórmula de la fórmula de la gravedad por los 4 metros
Eso nos da 39.200 pascal. Por lo tanto, la presión hidrostática en el fondo del tanque del agua es de 39.200 pascal. Espero que les haya gustado este video y gracias por su atención. Buenas, al parecer el video no se grabó bien, pero aquí podemos ver la presentación, que espero que se vea bien.